Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. 10 minutos con el Espíritu Santo por un perenne Pentecostés. La gracia del Señor los acompañe en esta ocasión y hoy les traigo el tema sobre el nombre Espíritu. Al hablar del Espíritu Santo, ¿qué significa la palabra Espíritu? ¿Por qué lo llamamos Espíritu? Pues a la luz de la catequesis de el Papa Juan Pablo II sobre la palabra Espíritu, vamos a reflexionar en esta ocasión. Ya hablamos del Espíritu Santo en Pentecostés, todo su actuar en Pentecostés, y en algunos momentos vimos cómo Pentecostés es el cumplimiento de la promesa que estaba desde el Antiguo Testamento, de derramaré mi espíritu sobre toda carne, todos profetizarán, tendrán visiones. Todo esto lo hemos analizado, el actuar del Espíritu en la iglesia naciente. Pero vamos a ir un poco más al Antiguo Testamento, vamos a ir más atrás para conocer los vestigios de donde se empezó a hablar de Espíritu en la terminología veterotestamentaria. Y resulta que para nosotros es muy importante el nombre Espíritu, porque para los judíos el nombre es determinante, el nombre habla de la esencia de la persona, el nombre es fundamental en una persona. Ya el Espíritu Santo aparece en la creación, en el Génesis, en el momento en que el Espíritu de Dios se aleteaba sobre las aguas. Y como dice el prólogo de San Juan, la palabra fue la que creó, pero creó por medio de el Espíritu Santo. Con el nombre se designa la misión y este término fue elegido por los escritores sagrados con mucho cuidado. ¿Y cuál fue el término que acuñaron? En el hebreo encontramos la palabra ruah o ruach, que es lo mismo. Esta palabra es acuñada y traducida al latín como spiritus o soplo de vida, espíritu, aliento, respiración. En el español podemos observar esos dos elementos, lo traducimos como espíritu y respiración, muy similares, la palabra ruach. El aliento es la realidad más inmaterial que podemos percibir. Soplas sobre la mano o la acercas a tu nariz y sientes el aliento. Incluso cuando alguien se te hace atrás, sientes el aliento, alguien te respira, si se hace muy cerca, se siente el aliento de la persona. Eso es imperceptible. La respiración no lo podemos percibir, pero hace la diferencia. La diferencia entre un muerto y un vivo es esa. Hay dos personas ahí tiradas, pero buscas el pulso, buscas la respiración, si esa persona todavía respira. Hace la diferencia ese ruah, ese aliento. Pues dice el libro del Génesis que Dios formó al hombre, lo modeló de barro e insufló su espíritu, ese ruah, ese aliento de vida. Y he allí que hubo un hombre viviente, dice el libro del Génesis. La vida viene de Dios, ese aliento nos lo dio Dios, ese aliento vital viene de la comunicación que Dios nos ha dado. El aliento del hombre está en relación con un soplo externo mucho más potente, el soplo del viento, el soplo de Dios. Ese término hebreo, soplo, viento, nadie ve el viento, pero sí es poderoso. El viento mueve las nubes, agita las aguas. El viento es violento. El viento estremece las olas, empuja los barcos. El viento sopla con poder. De ahí lo que dice el Salmo 104. Es el viento de Dios.
Al soplo de tu ira se apiñaron las aguas, mandaste tu soplo y cubrió el mar. Éxodo 15:8. El viento de Dios que actúa en el Antiguo Testamento. De las observaciones que acabamos de hacer sobre ese actuar, el Génesis, el viento que seca el mar para que el pueblo cruce, pues de ahí, de ese ambiente, de ese reflexionar, es que los israelitas llegaron a concebir la existencia del Espíritu de Dios. Esos son los orígenes. Y después para nosotros el Espíritu Santo en la revelación. Cuando dirá Jesús, el viento sopla donde quiere. Juan capítulo 3, verso 8. Y así es todo el que nace del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo. Jesús usa viento y usa espíritu para referirse a la misma realidad. Pero bien, concretamente vamos a hablar de 3 realidades de este viento del Espíritu. La realidad interioridad, la realidad conocimiento, la realidad conexión con la palabra. Vamos a lo primero. En el aspecto interioridad, el Espíritu es algo muy interior, es algo propio de la persona, es la interioridad de la persona, el aliento vital, algo muy propio del ser humano. Dios infunde su Espíritu en los corazones, allí donde nadie puede ver. El Espíritu del Señor llena la tierra y llena el ser. Eso es Sabiduría 1:7. Y penetra especialmente todos los espíritus. Sabiduría 7:23. El Espíritu, que es algo íntimo, que te conoce, algo íntimo que es tu aliento vital, algo tan íntimo como nuestra respiración, algo tan íntimo como nuestra sangre, como nuestro corazón. El Espíritu de Dios es algo íntimo. Segundo aspecto, el conocimiento. ¿Qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Lo dice 1 Corintios 2:11. Solo nuestro espíritu conoce nuestras reacciones íntimas, pues cuanto más el Espíritu de Dios que está en nosotros desde el bautismo, desde que Dios nos dio ese aliento de vida, pues el Espíritu de Dios conoce mucho más a profundidad nuestro ser, nuestra existencia. Por eso dice 1 Corintios 2, versos 10 y 11. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, que el Espíritu tiene conocimiento de nosotros y tiene conocimiento de Dios. Nos puede enseñar a conocer a Dios y a conocernos a nosotros mismos. Y una conexión fantástica que expresa el Papa Juan Pablo II es la conexión con la palabra. Para tú y yo hablar, usamos aire, viento, que hace vibrar las cuerdas vocales, que son pequeños hilos que están por acá en esta zona de la laringe, y al paso del viento es que podemos hablar. Y entonces las cuerdas vocales toman fuerza. La palabra toma fuerza del viento. Jesús hacía obras y milagros porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido para sanar, para liberar. Lo mismo la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos hermanos, toma fuerza por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone la palabra en los profetas, en el escritor sagrado. De ahí que el Espíritu Santo es la fuerza de la palabra. Pues tú y yo, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, tiene que ser a través del Espíritu Santo, porque hay una conexión directa. Así como para nosotros hablar necesitamos viento y para producir la palabra, asimismo el Espíritu Santo es el que da fuerza a la palabra. La palabra sin el Espíritu Santo no crea, no transforma, no hace nada nuevo. Gracias al soplo la palabra se propaga.
Del soplo la palabra toma fuerza y dinamismo. Y esto me resulta muy interesante, queridos hermanos, porque nosotros somos predicadores de la palabra. El cristiano tiene que hablar de Dios, tiene que anunciar la palabra, y para eso necesita el Espíritu Santo. Miren todo lo que ha salido de este término Ruah, espíritu. Pues no es posible definir concretamente esa traducción del hebreo Ruah. Tiene muchas variables, pero sí nos podemos quedar con 3 ideas fundamentales de este día. Primero, la palabra Ruah podemos decir que es ese soplo de Dios como fuerza que hace vivir a las criaturas, lo íntimo, lo que nos hace vivir. Segundo, ese ruah, ese soplo, nos habla de la realidad íntima de Dios, nos conoce a nosotros y conoce a Dios. Y tercero, hay una manifestación, es un dinamismo, como el viento dinamiza, sopla fuerte, así el aire que corre por las cuerdas vocales dinamiza y da fuerza a la palabra. Asimismo, el Espíritu Santo es el que nos hace ir, caminar, trascender, hacer obras en nombre de Dios, evangelizar, predicar y caminar hacia la patria eterna. 10 minutos con el Espíritu Santo por un nuevo Pentecostés. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.